En marzo de 2012, la desaparición de una joven barista en Anchorage, Alaska, desató una búsqueda urgente. La policía revisó cámaras, habló con testigos, siguió pistas descartables. Nada encajaba, hasta que una grabación mostró algo inesperado. Un hombre alto, encapuchado, moviéndose con absoluta calma mientras forzaba a la víctima fuera del local, sin prisa, sin nervios, como si lo hubiese hecho antes. La investigación siguió ese rastro. Lo que encontraron detrás de él no era un secuestro aislado, era la entrada a un caso que el FBI describiría como uno de los asesinos más organizados y desconcertantes de la historia moderna. No encajaba en ningún perfil conocido. No buscaba un tipo de víctima. No tenía un patrón geográfico. No dejaba evidencias. Y sobre todo, nunca actuaba en el mismo lugar dos veces. Para la policía, era un fantasma. Un hombre capaz de volar miles de kilómetros solo para cometer un crimen y desaparecer sin dejar rastro, después de haber enterrado herramientas años antes para asegurarse de que todo saliera como él quería. Cuando finalmente fue detenido, los agentes pensaron que el caso estaba resuelto. Pero lo que escucharon en los interrogatorios solo abrió más preguntas. Un hombre sin emoción, sin remordimientos, sin historia clara. Y lo peor de todo, sin un número definitivo de víctimas. Este documental reconstruye la vida, metodología y las sombras que dejó uno de los depredadores más calculadores de Estados Unidos, Israel Keyes, el asesino itinerante que operó en silencio durante más de una década. Antes de entender cómo Israel Keyes logró convertirse en uno de los asesinos más elusivos del país, es necesario observar el entorno en el que creció. Su historia comienza en una zona rural del estado de Utah, en una familia que desconfiaba del gobierno, de la educación pública y prácticamente de todo lo que representara vida social tradicional. Los Keyes se mudaban constantemente, buscaban aislamiento, viviendas improvisadas en el bosque, lejos de vecinos, lejos de cualquier supervisión externa. Durante años, Israel y sus hermanos vivieron sin electricidad, sin asistencia médica y sin contacto con otros niños fuera de su círculo familiar. Ese aislamiento absoluto no solo marcó su personalidad, también limitó cualquier detección temprana de conductas problemáticas. Su familia pertenecía a grupos religiosos extremistas, con visiones rígidas y punitivas del mundo. El discurso era constante, desconfianza hacia la sociedad, hacia la autoridad, hacia cualquiera que no fuera de los suyos. En ese ambiente, Israel desarrolló una profunda separación entre lo que mostraba y lo que realmente era. Aprendió a callar, a obedecer externamente, a ocultar su mundo interno. Los primeros comportamientos preocupantes aparecieron muy temprano: crueldad con animales, manipulación de otros niños, una fascinación creciente por el control y el sufrimiento ajeno. No parecía rabia, sino curiosidad. Un interés frío, casi experimental, pero en un hogar aislado y volcado hacia adentro, nada de esto generó intervención, simplemente pasó desapercibido. Durante la adolescencia, algo en él se bifurcó. Por un lado, desarrolló la habilidad de integrarse socialmente cuando lo necesitaba. Por otro, comenzó a planificar en silencio. No impulsos, no estallidos emocionales. Planificación. A finales de su juventud, tomó una decisión clave: unirse al ejército. Para la mayoría, una manera de ordenar la vida. Para Keyes, una oportunidad para perfeccionar disciplina, logística y estrategias que luego aplicaría en crímenes reales. Compañeros lo recordaron como competente, reservado y difícil de leer. Jamás mostró señales externas de violencia. Nunca hablaba de su vida privada. No generaba sospechas. Al terminar su servicio, adoptó una vida aparentemente normal. Se mudó, formó pareja, tuvo una hija, abrió un pequeño negocio de construcción. A los ojos de cualquiera, era un padre tranquilo, un trabajador más del paisaje estadounidense. Nada lo conectaba con un perfil criminal. Pero puertas adentro, ya había trazado un mapa mental. Keyes comenzó a viajar por el país sin motivo aparente, vuelos de último minuto, alquileres de autos, recorridos de miles de kilómetros. No para conocer lugares, no por trabajo, sino para identificar futuros escenarios. A veces enterraba un kill kit, armas, cinta adhesiva, cuerdas, herramientas, y no lo usaría hasta años después. Ese nivel de planificación espaciada en el tiempo, dispersa geográficamente y completamente desconectada de su vida cotidiana, creó algo que la criminología rara vez veía: un asesino sin patrón, sin víctima tipo, sin un territorio fijo, un depredador que podía matar en cualquier parte del país y volver a su hogar como si nada hubiera ocurrido. Este doble mundo, el del padre amable y el del cazador itinerante,
Es lo que hizo que Israel Keyes permaneciera invisible durante años. Y es también el origen del desconcierto que el FBI tuvo cuando finalmente comenzó a reconstruir su historia. Israel Keyes no cometía crímenes por impulso. No buscaba una emoción inmediata ni actuaba bajo arrebatos. Para él matar era un proyecto, un proceso organizado que comenzaba meses, a veces años, antes del contacto con la víctima. Su método era simple en apariencia, pero extraordinariamente eficaz. Primero elegía un estado, luego un área amplia. No investigaba a personas, investigaba el terreno, carreteras secundarias, casas aisladas, rutas de escape, lagos, bosques. Durante esos viajes enterraba kits completos, armas, baldes, cuchillos, munición, bolsas de basura, dinero, incluso frascos de gasolina, y los dejaba bajo tierra hasta que necesitara utilizarlos. La selección de víctimas era igual de estratégica. Debían ser desconocidas. Personas sin relación con él, sin vínculos, sin posibilidad de rastreo. Su regla era clara. Nada que pueda conectarme. Nada que pueda crear un patrón. Uno de sus ataques más estudiados ocurrió en junio del 2011, Vermont, años antes de su captura. Keyes eligió una casa al azar. En ella se encontraban Bill Currier y Lorraine Currier. Entró sin forzar la puerta. Había observado que la familia la dejaba sin seguro. Ató a sus víctimas, las trasladó, las asesinó y ocultó sus cuerpos sin dejar evidencia. Después volvió a su hotel, durmió y tomó un avión como si hubiera pasado un fin de semana cualquiera. El caso permanecería sin resolver hasta que él mismo hablara de él. Pero su crimen más conocido es también el que provocó su caída: el secuestro de Samantha Koenig, en Anchorage. En febrero de 2012, Keyes la observó mientras trabajaba en un puesto de café. No la conocía, no sabía su nombre. La eligió porque el lugar era pequeño, porque estaba sola, y porque había una ruta de escape relativamente oscura. La cámara de seguridad muestra cada movimiento. Keyes se acerca con calma, pide un café, espera el momento exacto en el que no hay clientes y luego la amenaza con un arma sin levantar la voz. Samantha reacciona con miedo, él con una precisión que roza la indiferencia. La obliga a salir del local. Su postura es relajada. La escena parece absurdamente controlada. La llevó a su casa temporal, un pequeño cobertizo detrás de su vivienda familiar, mientras su pareja e hija dormían dentro de la casa principal. Durante horas, Keyes mantuvo la situación bajo un nivel de control absoluto. Samantha fue asesinada esa misma noche. Lo más perturbador vino después. Israel tomó una decisión meticulosa: dejar la ilusión de que la víctima seguía con vida. Días después, utilizó el teléfono celular de Samantha para enviar un mensaje a su familia. Luego viajó a Texas, retiró dinero de cajeros automáticos usando su tarjeta y se movió por varios estados para complicar el rastreo. Pero por primera vez se equivocó. Las cámaras de seguridad registraron el vehículo en el que se desplazaba. Pero los Currier y Samantha no fueron los únicos. En abril de 2009, en New Jersey, el FBI cree que Keyes también asesinó a Debra Feldman, una mujer de 49 años desaparecida en Hackensack. Keyes estuvo en la zona en esa fecha, su modus operandi coincide, y su cuerpo jamás apareció. Aunque nunca lo confesó abiertamente, los investigadores la consideran una de sus víctimas más probables. Y esos son solo los nombres que conocemos. Entre 2001 y 2012, Keyes confesó haber asesinado a al menos 11 personas en total. Admitió haber viajado por todo Estados Unidos, dejando kits de asesinato enterrados y atacando al azar. Pero de la mayoría de esas víctimas no hay información pública, ni sus nombres, ni sus edades, ni siquiera los estados donde murieron. Lo único seguro es que las muertes confirmadas son apenas la punta del iceberg, y que Israel Keyes, hasta hoy, podría tener más de una decena de víctimas no identificadas esparcidas por todo el país. La investigación del caso Israel Keyes no comenzó como una investigación, comenzó como un rompecabezas imposible. Durante años, distintos departamentos policiales recibieron reportes de desapariciones repentinas, escenas limpias, falta de motivos y ausencia total de conexión entre víctimas. Eran casos aislados, sin patrón, sin vínculo. O al menos eso parecía. Lo que nadie sabía era que ese caos era exactamente lo que Keyes buscaba. Matar sin dejar rastro no era su talento, era su disciplina. Todo cambió con el secuestro de Samantha Koenig, en febrero del 2012. Por primera vez, Keyes cometió un error. Usó la tarjeta de débito de la víctima para retirar dinero. Ese único movimiento encendió la primera alarma. El FBI rastreó los retiros y observó un patrón geográfico extraño: Texas, Nuevo México, Arizona, una ruta larga, casi recta,
como si alguien se desplazara por carretera siguiendo un itinerario preplaneado. Las cámaras de los cajeros mostraban un hombre encapuchado, pero lo importante no era el rostro, era el vehículo, un coche blanco, con detalles visibles en los faros. El FBI cruzó la información con alquileres de autos, vuelos recientes y registros bancarios. Una placa coincidió con un pasajero que había viajado desde Alaska hacia Texas días después del secuestro. El nombre Israel Case. Por primera vez, las piezas comenzaron a encajar. La policía de Anchorage, el FBI, departamentos de Texas, Arizona y New Mexico trabajaron juntos. El rastro de transacciones bancarias, cámaras de supermercados, peajes y hoteles formaron un mapa que seguía la huella completa de su viaje. Cada retiro, cada recibo, cada fragmento de video era una nueva línea sobre el mapa, y cada línea conducía al mismo punto. El sospechoso había regresado a Alaska. El 13 de marzo de 2012, en un estacionamiento en Texas, Keys fue detenido. En su coche encontraron el arma usada para amenazar a Samantha, el teléfono celular de la víctima, mapas, implementos y evidencia que lo situaban en diversos estados. Era la primera vez en más de una década que Keys dejaba un rastro físico tan grande, y la primera vez que ese rastro podía armarse en tiempo real. Tras su captura, comenzó lo verdaderamente complejo: obtener la verdad. Keyes no habló de inmediato. No mostraba culpa, ni orgullo, ni miedo. Solo control. A veces contaba detalles precisos, otras se quedaba en silencio por minutos enteros, como si decidiera qué piezas del rompecabezas entregar y cuáles dejar enterradas. Fue durante estos interrogatorios que mencionó el asesinato de los Currier, en Vermont. Describió la casa, el secuestro, el traslado, el lugar donde los abandonó. Pero cuando el FBI llegó allí, la escena había sido demolida. Literalmente no quedaba nada, ni cuerpo, ni evidencia, solo palabras. También mencionó haber asesinado a personas en otros estados: Washington, New York, Wyoming. Y aunque los agentes cruzaron miles de archivos, llamadas, desapariciones y rutas, muchas conexiones quedaron incompletas. Lo más inquietante era su actitud. Case hablaba en términos estadísticos como si estuviera describiendo un experimento. 11, al menos 11. Nunca daba fechas exactas, nunca nombres, nunca detalles que permitieran resolver el caso por completo. Durante las entrevistas, Keys reveló algo que dejó al FBI desconcertado: los kill kits, baldes enterrados en bosques, campos y parques nacionales por todo el país. Cada uno contenía armas, cuerdas, cinta, bolsas de basura, munición, dinero, una logística pensada para matar sin planificación inmediata. Varios fueron recuperados, otros nunca fueron hallados. Esos kits confirmaban algo crucial para la investigación. Los crímenes habían ocurrido en distintos estados, en distintos años, sin relación entre sí. Un asesino itinerante, un depredador sin territorio fijo, un caso que en términos policiales no debería haber sido posible. La investigación logró unir algunos puntos: el secuestro de Samantha, los Currier, la sospecha del asesinato de Debra Feldman en 2009, las rutas aéreas y terrestres de Keys, la existencia de múltiples kits enterrados. Pero incluso con todo eso, la verdad seguía siendo parcial. Keys admitió al menos 11 víctimas, pero el FBI cree que el número podría ser mayor. Muchos cuerpos no han sido encontrados, muchos nombres jamás fueron dados, muchas escenas fueron destruidas o quedaron enterradas por el tiempo. Lo único que quedó claro es que la captura no fue producto de una investigación perfecta, sino del primer error real de Israel Keyes. Un error que por primera vez en una década permitió que su rastro dejara de ser invisible. La captura de Israel Case no significó el final del caso. Fue, en realidad, el comienzo de un proceso complejo, marcado por silencios, negociaciones y un control que Case intentó mantener hasta su último día. Tras su arresto en Texas el 13 de marzo de 2012, Case fue trasladado a Anchorage para enfrentar cargos por el secuestro y asesinato de Samantha Koenig. Las pruebas eran contundentes. El celular de la víctima estaba en su poder. Su arma coincidía con las imágenes de la cámara del café. El vehículo alquilado coincidía con los registros de los cajeros automáticos. Las rutas de viaje, peajes y tickets lo situaban en todos los lugares clave. Era por primera vez un caso cerrado desde el inicio. A diferencia de otros asesinos seriales, Case no parecía interesado en manipular al jurado ni en inventar explicaciones. Su objetivo era otro: controlar la información. Durante los interrogatorios, hablaba cuando quería, callaba cuando no. Daba detalles quirúrgicos sobre un crimen y omitía por completo los siguientes. En un momento pidió una ejecución rápida a cambio de revelar más nombres.
En otro, exigió a los agentes que controlaran lo que la prensa filtraba sobre él. Nunca mostró culpa, tampoco exhibió orgullo. Key simplemente administraba su relato como si formara parte de una transacción. El proceso judicial avanzaba, pero no llegó a completarse. Key se enfrentaba a cargos federales por secuestro y asesinato, crímenes que lo llevaban directamente a la pena de muerte. El 2 de diciembre de 2012, mientras permanecía detenido en una cárcel de Anchorage, Israel Keyes fue encontrado muerto en su celda. Se había quitado la vida utilizando una cuchilla afilada y estrangulamiento improvisado. No dejó explicación. No dejó lista de víctimas. No dejó indicios concretos que permitieran cerrar los casos pendientes. Solo dejó dos cosas: un dibujo compuesto por 11 calaveras, interpretado por muchos investigadores como un conteo simbólico de sus víctimas. La certeza de que él mismo eligió cuándo terminaba su historia. Para el FBI, fue un golpe devastador. La fuente de información se apagó de un día para el otro, dejando atrás un mapa incompleto hecho de rutas, estados, kits enterrados y víctimas sin nombre. A diferencia de otros asesinos seriales, Keyes no generó culto ni histeria mediática. Tal vez porque no encajaba en ningún arquetipo. No era un monstruo visible. No era un genio criminal. No tenía frase característica. No buscaba fama, no escribía cartas a la prensa. Lo inquietante de Keyes era precisamente lo contrario, su normalidad. La capacidad de asesinar en distintos estados mientras mantenía un trabajo, una relación, una hija y un calendario doméstico impecable. La opinión pública lo percibió como algo más perturbador que un asesino serial tradicional, un hombre sin motivaciones claras, sin fijaciones, sin un perfil psicológico fácil de categorizar. Los especialistas que estudiaron su caso coinciden en un rasgo principal. Israel Keyes era un asesino profundamente organizado, pero no motivado por un impulso psicológico clásico. Su motor parecía ser el control absoluto. Keyes planificaba para borrar toda conexión entre él y la víctima. Por eso elegía desconocidos. Por eso viajaba miles de kilómetros. Por eso enterraba kits años antes. Por eso evitaba actuar en su propio estado. A diferencia del típico asesino serial que repite un patrón, Keyes trabajaba para no tener uno. Y esa ausencia de patrón es lo que lo vuelve extremadamente difícil de clasificar. Algunos expertos lo describen como un asesino de ocasión, otros como un experimentalista, otros como un predador de estilo militar. Todos coinciden en algo: Keyes representa un tipo de criminal que no busca satisfacer una fantasía, sino ejecutar un sistema. Y su suicidio, lejos de ser un acto impulsivo, fue probablemente la última pieza de ese sistema. Una manera de asegurarse de que su verdadera historia jamás sería contada por completo. En los crímenes de Israel Keyes no hay un relato cerrado. No hay una biografía que explique su conducta. No hay una motivación que ordene su historia. Y tal vez precisamente por eso, su caso permanece entre los más inquietantes de las últimas décadas. Keyes no buscaba atención. No buscaba dejar una marca simbólica. No quería ser recordado ni temido. Tampoco actuaba por trauma, venganza o delirio. Su impulso era más simple y más difícil de asimilar: la idea de que podía ejercer control absoluto sobre otra vida y luego desaparecer sin dejar rastro. A diferencia de otros asesinos seriales, no dejó un legado de cartas, manifiestos o mensajes cifrados. Lo que dejó fue el vacío, el mapa incompleto de un país recorrido en silencio. Un puñado de fechas, coordenadas y confesiones parciales que no terminan de encajar. Y 11 calaveras dibujadas en un papel, que podrían representar un número o solo ser otra forma de confusión. En el fondo, Keyes entendió algo perturbador: que la incertidumbre puede ser una forma de poder, y que aún muerto podía seguir controlando la narrativa. Cada víctima no identificada, cada kit enterrado que nunca apareció, cada crimen sugerido pero nunca confirmado. Todo forma parte de una historia que él mismo decidió fragmentar. Hoy, más de una década después, el FBI continúa revisando desapariciones, cruzando datos, rastreando patrones que probablemente nunca existieron. Y mientras tanto, la figura de Keyes permanece como un recordatorio incómodo: que no todos los monstruos buscan ser vistos, que no todos los asesinos buscan significado, y que, a veces, lo más aterrador no es lo que sabemos, sino lo que nunca vamos a saber. Cierra con una pausa, una imagen en negro y un silencio que dice más que cualquier palabra.